hoy, viernes 28 de noviembre, estemos aquí reunidos para aprender lo que llegarán a poner en práctica estos jóvenes el día de mañana al salir de su universidad. Cuando se trata de tomar decisiones en el campo profesional, no hay medias tintas, es blanco o negro, se es ético o no. En toda profesión se presentan momentos de decisiones. Estos permiten la conformación de lo que hoy conocemos como sociedad. El impacto de estas decisiones y la coherencia en el actuar profesional de cada persona repercuten social y personalmente. Es por eso que tenemos que tener en claro lo que más nos conviene como seres humanos, aprender a decidir entre lo bueno y lo malo, lo bueno y lo mejor, y saber matizar en las diversas situaciones que se presenten en el campo laboral, para tomar siempre decisiones correctas y permitir una mejor convivencia con los que nos rodean, no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. Es para nosotros, estudiantes del séptimo cuatrimestre de las licenciaturas en Administración de Empresas, Derecho, Diseño Gráfico Digital, Ingeniería en Sistemas de la Información, Mercadotecnia y Tecnología Educativa, un verdadero honor contar hoy con su presencia, porque de un cierto número de profesionistas los hemos elegido a ustedes como viva prueba de un comportamiento ético en la institución en la cual se encuentran laborando. Y aunque sabemos que no es una tarea fácil, que queremos hoy en día tomar lo mejor de sus experiencias laborales y personales para enriquecer la formación y al egresar puedan los alumnos actuar con ética y profesionalismo en cada momento de su vida. Como primer acto de la ceremonia, suplico su atención para presentar a ustedes las honorables autoridades que hoy nos acompañan. Como primer autoridad tenemos a la licenciada Alicia Sánchez Ahumada, directora general de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNIT, sede Querétaro. Nos honra con su presencia la licenciada Rocío Sánchez Fernández, coordinadora académica. Es para mí un honor estar con ustedes, licenciada Teresa Muñoz García, soy docente de la materia Ética Profesional. Igualmente fungen en este foro como moderadores la señorita Rebeca Gil Rueda, estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas, para quien les pido un caluroso aplauso. Igualmente, estudiante de la licenciatura en Derecho, Guillermo Alberto Gutiérrez Rodríguez. Voy a ceder los micrófonos para que presentemos el día de hoy a los panelistas que nos honran con su presencia. Gracias. Contamos con la participación de los siguientes panelistas: maestro Antonio Fernández Triante, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Público y Privado para el Desarrollo y en la Universidad del Golfo de México; licenciada Argelia Ramírez Mendoza, psicóloga clínica, actualmente maestra Carmen Salas Cáceres, licenciada en Pedagogía y maestra en Educación. Desarrollo, UNIT, sede de Tuxpan. Maestra Elides Farias Flores, licenciada en Derecho. Maestro Emanuel Barra Rodríguez, licenciado en Sistemas de Información y maestro en Administración. Actualmente para el Desarrollo. Licenciada Isabel Cornejo Morales, licenciada en Derecho. Actualmente, procuradora de la defensa del menor, la familia y el
Maestra Josefina Cobos Pérez, licenciada en Comunicación y maestra en Educación. Actualmente docente en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNICE de Tuxpan, en la Universidad del Golfo de México y en la Universidad para el Desarrollo Profesional. Licenciado José Luis Vázquez Velázquez, actualmente agente del Ministerio Público Federal. Licenciada Nut Ochoa Rangel, médico cirujano. Actualmente médico obstetra en el Hospital Civil y docente de la Escuela Secundaria Técnica número 22. Les pido les brindemos un caluroso aplauso. A continuación, mi compañera Rebeca Ipuela explicará la dinámica con la que se llevará a cabo el siguiente panel. Las acciones para el panel son las siguientes. Cada pregunta en cuestión contará con 10 minutos para ser abordada por los panelistas. El moderador cederá la palabra a cada uno de los panelistas y asistentes respectivamente e indicará el momento en que se haya agotado el tiempo para expresar los comentarios. En total, el panel tendrá una duración aproximada de 1 hora y 40 minutos. Se ha dividido en 2 partes. Comenzaremos con las primeras 6 preguntas. Posteriormente, se dará un receso de 15 minutos y culminaremos con las últimas 4 preguntas. Por último, les pedimos colocar sus celulares en silencio y favor de no retirarse de sus lugares para evitar distracciones. Comenzamos. Mi nombre es Norma Angélica Carvajal Diego, estudio la licenciatura en Mercadotecnia y mi pregunta es, ¿qué significa ética profesional? Las preguntas pueden ser contestadas de manera libre y cualquiera puede contestar. Hola, buenas tardes. En términos generales, la ética profesional es la forma cómo se va a desarrollar la profesión. Tomando en consideración que el término ética proviene del griego éticos, que quiere decir carácter, y la profesión es una actividad que desarrollamos para el bienestar de la sociedad. Entonces, concluimos que es el carácter con que desarrollamos esa profesión. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a esta jornada. Y pues ética va de la mano con moral. Viene a ser en la profesión la manera de hacer lo correcto en cuanto a tu cliente, tu paciente, la persona a la que le estás brindando el servicio. ¿Cómo lo vas a hacer de manera correcta, sin afectarlo y siempre buscando su beneficio? Ética no solamente es una palabra donde nosotros mostramos conducta, también se forja principios y valores que te enseñan desde tu hogar y que con la dirección de los maestros en tu profesión, en la carrera en la cual tú has decidido elegir, entonces pones en práctica todo esto y lo llevas al servicio de los demás, que viene siendo, como ya dijo la doctora, clientes, pacientes, lo que tú vayas, con los que tú vayas a trabajar, pero son personas, no son cosas. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Ética, efectivamente, nosotros tenemos que aprender que no solo es prudente hacer las cosas, sino hacerlas bien. Creo que esto se aprende se tiene que empezar a aprender desde la escuela, desde el hogar, cuando nos inculcan los valores de sus padres.
Y también en la escuela, cuando nosotros como docentes les pedimos a ustedes, como alumnos, que desempeñen o realicen sus actividades de la forma correcta. Cuando tienen que hacer un trabajo, y yo esto es algo que les digo de manera continua y frecuente, no copiar trabajos. Desde ahí empezamos a entender este valor de la ética, ¿sí? A lo mejor como estudiantes se les hace muy fácil copiar y pegar, que eso hoy en día es muy común con la cuestión de las computadoras. Y mis alumnos pues me escuchan casi todos los días la misma letanía, que no pueden estar cometiendo plagio. Es muy importante que desde estas bases que son la escuela, su hogar, entiendan que este es uno de los principales valores que debemos tener. No presentar trabajos que no son de nosotros. Entonces, desde ahorita que están en licenciatura, eso lo deben tener bien claro y llevarlo una vez que egresen en su ejercicio profesional. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la universidad. Vuelvo a reencontrarme con viejos amigos conocidos. La ética para los abogados es algo que está pues, muy fuerte, porque nos lo tachan o nos hacen muchos chistes de lo que es nuestra profesión. Si algo les inculqué es que siempre hagan las cosas conforme a derecho. Muchas veces el cliente o la otra parte dirá, no, pues se les dio, o no, como el Ministerio Público recibió dinero, o no, pues se le dio con el juez, se le dio. No es que se venda a uno como profesional. Simple y sencillamente uno se tiene que abocar a lo que dice la norma. No nada más en nuestra carrera. Yo creo que todas las carreras, tanto los administradores, los médicos, hasta los mismos profesores. No nos tenemos calificaciones. Tal vez la gente dolosamente, ¿verdad? Cuando tú no le resuelves el asunto como él quería o no le das la solución que él quería, dice, está falto de ética. No es que estemos faltos de ética, y no los abogados, nos tenemos que apegar a lo que es la norma. Y así en su carrera, y no nada más en la carrera, en la vida profesional, hay que regirnos por lo que te diga la norma y lo que te dicta la razón. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy de acuerdo con lo que comentaban los compañeros panelistas en cuanto a que la ética profesional va muy de la mano no solamente con lo que se aprende en la escuela, sino también viene a reforzar muchos de los valores que aprendimos en el hogar. Sin embargo, cada una de las profesiones tiene valores muy característicos y propios de cada una de estas. También es muy importante que aprendamos a diferenciar entre lo que es ser un profesional y un profesionista, que es algo también muy importante. El profesionista es aquella persona que solamente se gradúa y recibe un título profesional, pero eso no necesariamente lo hace un profesional. Entonces, creo que al final de cuentas lo que se pretende con este tipo de foros es que ustedes no solamente egresen de la universidad como profesionistas, sino que con su actuación ya en el campo profesional y sobre todo poniendo en práctica su ética profesional, lo que son los valores propios de su carrera, la integridad que deben de tener al momento de llevar a cabo cada una de las acciones dentro de su disciplina, se vuelvan cada vez más profesionales. Y eso al final de cuentas creo que es lo que los va a caracterizar dentro de un determinado ámbito profesional. Se ha agotado el tiempo de la primera pregunta. Continuamos. Siguiente pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Vinte, estudiante de la licenciatura de Derecho, y mi pregunta es la siguiente: ¿qué acciones éticas han llevado a la práctica del ejercicio de su profesión? ¿Alguien que quiera empezar?
repito la pregunta. ¿Qué acciones éticas han llevado a la práctica en el ejercicio de su profesión? Dejemos que hablen los panelistas, ahorrémonos el aplauso para darle continuidad de una manera más ágil. Hasta el final los aplaudimos y desde que agradecemos lo que nos ¿vale? Si entendí bien tu pregunta, ¿te refieres a un caso concreto? ¿Sí? ¿Alguna acción concreta? ¿Alguna acción concreta en el transcurso de su carrera? Que hayamos aplicado la ética. Claro. Pues creo que todos estamos todo el tiempo cumpliendo con esa línea que nos marca esta área, que es la ética. Personalmente te puedo decir de que hace menos de un año, en una de las materias que yo doy, algún alumno se me acercó, tenía problemas con mi materia y no pasó el examen extraordinario. Me mandó un correo. Si estoy bien, es algo así muy concreto, ¿sí? Me mandó un correo y me dijo: maestra, dígame cómo nos podemos arreglar y le prometo que esto va a quedar entre nosotros. Entonces yo le dije, le contesté el correo y le dije: ¿podría estudiar para presentar el examen o recursar la materia? Pues coge. Yo creo que ante situaciones como esta, constantemente nos estamos enfrentando, no solamente en este caso yo como docente, pero yo creo que todos aquí, la doctora, el licenciado, todos estamos, por decirlo así, expuestos a caer en alguna actitud que rompe con ese lineamiento que nosotros aprendimos. Yo te puedo contar específicamente esa experiencia que tuve y yo creo que sí es muy clara, ¿no? Es finalmente algo que tú aprendes desde pequeño y que lo vas aplicando más tarde o más temprano, te vas a enfrentar con una situación así y debes tener muy claro, porque yo creo que ahorita a la edad que ustedes tienen ya saben lo que está bien y lo que está mal. Eso ya lo saben. Pero al momento en que se presenta una situación en la que bueno, pues igual hay que pegar unos pesos extra, ¿no? Y es que necesito comprar esto, quiero esto, no, yo creo que precisamente ahí está la ética, ¿no? Y anteponer esos valores que tú tienes y pues ni siquiera considerar la posibilidad de caer en ese tipo de cosas. Gracias. Bien, buenas tardes. Yo creo que, como dicen, coincidimos en que todos los que estamos aquí, y esperamos que ustedes también, todo tu actuar profesional siempre tiene que ser en función del bien, como dijeron al principio, del bien y el mal, el negro y el blanco. Y en ese mismo sentido, cada día encontrarás una situación en la que te vas a enfrentar cómo tienes que actuar, no sé, desde hacer una receta, no sé, emitir un cheque, tomar una decisión con el sindicato, hacer una querella, cualquier palabra que tú pongas mal puede dar un vuelco completo a lo que tú estás queriendo decir o queriendo hacer. Y la forma en la que tú te vayas a dirigir al mundo en general, porque incluso con tu pareja, con tu familia, con todo lo que vayas haciendo, tú necesitas tener en cuenta los valores que tengas inculcados, profesionales, personales, en ti, nada más. Un caso específico, yo creo que pueden ser muchos, tan grandes o tan pequeños como tú quieras. Lo importante aquí es la decisión que vayas a tomar al momento de que lo tengas enfrente.
de por medio. Puede haber casos tan simples como a lo mejor copiar y pegar. Puede ser simple en su momento, pero no sabes la repercusión que va a tener a la larga. Porque eso ya está rompiendo con algunos de los valores que puedas tener o que estás dejando de actuar. Entonces, pues bueno, ese sería mi comentario. Un caso en específico, ¿viste? Yo te voy a decir que nosotros, bueno, al menos yo creo que la mayoría de los profesionales que estamos hoy, si no puedo invitar, hicimos un examen profesional en el cual hicimos un juramento, ¿verdad, licenciado? Así. Y cuando te toman protesta, te entregan un título, lo primero que te señalan es que tienes que tener ética y tú te comprometes a tener ética con ese documento que te está expidiendo el Estado. Entonces ese yo creo que es el caso más específico que te podría decir y el cual marca como toda tu vida y con el cual tú terminas tu vida de estudiante donde, como se les ha señalado, te puedes equivocar. Ya cuando sales afuera, éticamente ya no te puedes equivocar porque de usted va a depender la libertad de un ser humano, de usted va a depender el patrimonio de un ser humano, de usted va a depender la convivencia de unos niños, pero eso te lo inculcan desde el primer momento en que el Estado te emite tu título profesional y a nosotros en la vieja guardia sí nos hacían protestar nuestro juramento de ética al recibir. ¿Alguien más que quiera agregar un comentario? Buenas tardes, gracias por su invitación. A lo largo de la vida, como estudiantes, como profesionistas, siempre estamos expuestos a una duda, el hacer el bien o el hacer el mal. Como bien dicen la mayoría de mis compañeros, va a depender de la forma en que tus papás te educaron, pero va a también depender de tu capacidad de inteligencia para poder razonar y dar una respuesta asertiva. Como docente, la mayoría de nosotros sabemos lo que es la venta de plazas o dar otra cosa a cambio de. Hoy les digo que yo me encuentro trabajando en la universidad porque no accedí ni a pagar una plaza ni irme a otro lado con un líder sindical. Una última, nos quedan 3 segundos para la pregunta. Bueno, tú preguntas un caso específico de la aplicación de la ética. Yo creo que no hay un caso específico, porque con ética actúas con cada cliente que tienes. Debes de aplicar la ética. En lo personal, en medicina, a cada paciente lo tratas con ética. No puedes tratar a unos con ética y a otros no. Y la ética va desde guardar el secreto en cuanto a su enfermedad, a su problema, hasta tú saber si puedes apoyarlo o tienes que referirlo a otro lugar, si eres capaz de resolverle su problema o tienes que pedir ayuda. Entonces, pienso que no hay un caso específico para aplicarla, lo debes de aplicar en cada persona a la que le des un servicio. Ok, se ha terminado el tiempo de la pregunta. Siguiente pregunta. Buenos días, soy Julio César Márquez, estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas, y me pregunto así: ¿qué valores intervienen en la ética profesional y cómo se logra ser ético en un ambiente donde la corrupción se encuentra presente a diario en todos los niveles socioeconómicos y en el desempeño de cualquier actividad profesional? Buenas tardes. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Yo quisiera retornar desde la primera pregunta, porque todo tiene que ver con lo mismo. Ética profesional, como bien lo dijo el licenciado y como han dicho todos los compañeros panelistas, es el desarrollo del buen ejercicio de la profesión. En la medida en la que nosotros egresamos en nuestra profesión de una manera correcta,
es en la medida en la que estaremos siendo éticos. Como lo dijeron ustedes al empezar, o es negro o es blanco, pero así es en todos los casos. Y cada caso es específico, cada caso es muy particular. Por ejemplo, yo como abogado tomar un asunto que lo está viendo otro abogado por el solo hecho de ganar un dinero, cuando yo sé que él ya lleva un camino recorrido y un camino en cuanto a una demanda, en cuanto a un litigio bien hecho, el que por la sola confusión del cliente, a lo mejor cansado de la tardanza en cuanto al procedimiento que no tiene nada que ver con el buen desempeño del abogado, yo lo tome, eso es una falta de ética y que muy probablemente no tenga mucho que ver con una corrupción en cuanto a la dádiva se trata, sino es el buen proceder profesional. Esto es hablar de ética profesional. Ahora, la pregunta del compañero en cuanto a la corrupción, uno decide y uno toma la decisión todos los días. En el caso profesional del abogado, es sumamente sencillo, es muy fácil poder llegar e ir con el juez, que también depende de la autoridad, sobre ser ético, de ir y ofrecerle una cierta cantidad de dinero hacia un favor en nuestro beneficio. No tiene que tomar esa decisión. Normalmente es común decir que el abogado está corrompido, es corrupto. Sin embargo, bueno, pues en cada uno de nosotros está la decisión sobre de hacerlo o no. También dentro de tu pregunta hablaba sobre los valores. Creo que uno de los valores más importantes que tienen que tener ustedes como profesionistas y todos los tenemos es la integridad, el compromiso. La licenciada Cornejo hace rato y de manera muy atinada comentaba que todos llevamos a cabo un juramento profesional al momento en que egresamos de la carrera y vamos a recibir nuestro título profesional. Ese juramento de ética te hace desde ese momento estar jurando un compromiso de cómo vas a llevar a cabo el desarrollo de tu carrera y de tu profesión. Entonces, desde ese punto de vista, el compromiso de integridad que tú tengas al momento de estar ejerciendo tu carrera en cualquier ámbito, sea médico o en el caso del abogado, la cuestión jurídica, o en el caso particular mío, ¿no? La cuestión política, al final de cuentas es parte de lo que es tu integridad y tu compromiso como profesionista, ¿sí? Y no solamente el hecho de lo que comentaba el licenciado Priarte en cuanto a que tú decides, la vida es una toma de decisiones si te enfocas hacia lo bueno o hacia lo malo, ¿sí? Muchas veces hay personas que se inclinan hacia lo malo o hacia lo fácil por el hecho de querer ganar más rápidamente dinero o ascender en un estatus social, que para muchos eso es más importante que realmente cuidar tu integridad o tu compromiso como profesionista. Al final de cuentas, ustedes se van a enfrentar a una serie de situaciones que la misma vida cotidiana se las van a ir poniendo y ustedes son los que van a decidir, porque a nivel educativo te pueden decir, no, mira, tú vas a salir, vas a ser un licenciado y tienes que tener integridad y tienes que tener compromiso, debes de ser leal para con tu cliente, por ejemplo, ¿no? En el caso del ámbito jurídico, que es donde yo, sin ser abogada, estoy más inmersa, ¿no? Y es una serie de puntos que se los inculcamos tanto a los abogados, en el sentido de que debes de ser leal para con tu cliente, leal incluso hasta con el adversario, ¿no? Se me ocurre ahorita, de los puntos del juramento, ¿no? Y bien lo decía el licenciado Priante en cuanto a que hasta con la persona con la que es la parte contraria, no puedes estar ni criticando ni hablando, y
Y creo que en el ámbito médico es lo mismo, ¿sí? Y en cualquier área. O sea, no podemos andar por la vida hablando de los demás profesionistas, si son buenos, si son malos, si son capaces, incapaces, etc. Entonces, al final de tu vida, ese es un criterio que ustedes van a tomar y que los va a conducir por un camino en donde van a englobar y a conjuntar desde lo que aprendes en tu casa, los valores que te inculcaron tus padres, hasta lo que vienes y refuerzas en la escuela y en la universidad. Y aunado a esto, con lo que aprendemos en la vida diaria. Todo eso, ese cúmulo de valores es lo que al final de cuentas va a hacer que tú puedas desarrollar de manera correcta y adecuada tu ética profesional. Y te va a generar el hecho de que tú puedas considerarte como buen profesionista, por el hecho de que no estás violentando tus derechos y tampoco estás violentando tus valores, ¿no? Entonces creo que también eso va de la mano. No sé si alguien quiere aplicarlo. Gracias. Bien, preguntaste cuáles eran los valores que influyen en la ética. Yo creo que los valores en la ética finalmente es el reflejo de los valores. ¿Cuáles? Es la pregunta. ¿Cuáles son tus valores y cuáles son los valores que deben de considerarse como ser humano y como profesionista en cada una para poder seguir tu actuar? El actuar como tal, bueno, ya dependerá de ti y de qué tantos valores quieras ejercer o cuántos valores quieras considerar en cada una de tus decisiones. Definitivamente hay muchos, está la integridad, la valentía, el respeto, no sé, puede haber una lista muy grande dependiendo de cada una de nuestras idiosincrasias. Pero si consideramos cuáles eran los universales y sobre eso vas a actuar realmente considerando la mayoría de ellos, definitivamente tu actuar será el mejor. Y es ahí donde cuesta trabajo asumir una responsabilidad. Yo creo que efectivamente estamos cuando menos en un momento muy difícil, no nada más en el país, sino en el mundo, en el cual la corrupción es muy alta. ¿Por qué? Bueno, definitivamente porque tenemos ahora demasiados factores que nos distraen, frívolos, como se les quiera llamar. Pero yo creo que si regresamos al punto de origen de cuáles son los valores reales y cuál es la forma de vida que uno quiere pasar por este mundo, podrás encontrar una solución o una respuesta a esa pregunta. Se agotó el tiempo, damos por terminado esta pregunta. Siguiente pregunta. Muy buenas tardes, soy Carlos Guevara, estudiante de la licenciatura en Ingeniería en Sistemas, y la pregunta es: ¿cuál sería el principal consejo que le daría a un estudiante o un egresado para conducirse con ética en su profesión? El respeto a todo. Como tú trates a las demás personas, es como te van a tratar. Creo que esto es básico. Y piensa siempre, cuando actúes, si no te estás traicionando a ti mismo. Cuando te sientes agredido, cuando te sientes mal, cuando algo que hiciste te está por ahí molestando en el zapato, quiere decir que no actuaste bien. Creo que me atrevería a decir que esta podría ser una pauta tal vez para guiar nuestro actuar en la vida. Desde ahorita y por lo que nos resta, ¿no? Ustedes como profesionistas, futuros profesionistas y profesionales. ¿Cuál es el principal consejo? Más que nada, al egresar nos enfrentamos a muchas dudas de qué hacer y qué no hacer. No olvidar quiénes somos antes de un papel. Somos seres humanos. No por obtener
el mejor trabajo, con el mejor pago, pasar sobre las personas, no tratar de siempre trabajar con ese cálido humano, hacer puntuación de los valores con los que te formaron, pero más que nada respetarte a ti mismo si en verdad quieres que te respeten las demás personas. Bueno, en medicina tenemos una premisa que dice primum non nocere, es primero no hacer daño. Entonces el consejo que yo les daría es que tomen muy en serio sus estudios y que se preparen para que no hagan daño en un futuro en su profesión. Hay que tener en cuenta algo. El fin no justifica los medios. Ya lo he explicado la frase, ¿no? El fin no justifica los medios. Ahí ya te vas a empezar dando cuenta hacia dónde vas, si es para tus intereses o para los intereses de los demás. Y ahí empiezas a forjar un propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida en tu profesión? ¿Hacia dónde vas? Uno de mis lemas es pasión para emprender, visión para servir. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se come esto? ¿Por qué se digiere esto? Bueno, eso simplemente, si a mí me gusta lo que yo hago, voy a elaborar mi plan de trabajo, mi futuro y mi vida para mi servicio, de la forma en la que mi profesión lo quiera. Y en mi profesión hay diversas áreas. Está la educativa, está la clínica, está la de orientación a atención especiales y otras áreas más como la organizacional. Así que yo, de acuerdo a lo donde yo me sienta más a gusto, voy a planear mi vida, voy a hacer un proyecto y entonces me dirijo. Pero tengo que tener bien definido hacia dónde quiero ir. Porque si no sabes, aunque seas el mejor profesional, aunque hayas sacado los mejores reconocimientos en el trayecto de tu carrera, si no tienes bien identificado cuál es tu propósito en la vida, en cualquier momento de la línea vas a quebrarte. Y cuando te quiebras, no sabes a dónde ir, no sabes a dónde dirigir. Te encuentras como una brújula que no tiene ¿cómo se dice? Bien firme su horizonte, no sabe a dónde dirigirse, simplemente está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Así que necesitas saber bien hacia dónde vas. De acuerdo a eso, entonces haz tu propio lema y dirígete con principios y con valores, que yo creo que ya se nos ha repetido mucho desde que somos niños, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, posgrado, ustedes ya saben lo demás. Así que, chavos, es simplemente identificar quién eres, a dónde vas y cómo vas a alcanzarlo. Nada más, ¿quieres hacer una opinión respecto a eso? Bien, el consejo que yo les puedo dar a ustedes como alumnos, y no solamente a ustedes como alumnos, sino para cualquier profesionista, es que tengan ética profesional. Y no solamente que la tengan, sino que la apliquen, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado hacer asuntos en el que llegan personas a consultar expedientes en el grado de los estudios. Y casualmente me toca estar ahí, bueno, en ocasiones estoy cuando llegan y preguntan sobre sus asuntos, ¿cómo va? Y le preguntan al actual, oiga, ¿usted no tiene un abogado? Sí, pero el abogado no me informa, el abogado no lo veo, nomás me pide dinero y no hace nada. ¿Eso será ético? ¿Estará aplicando la ética profesional? Si estamos hablando que la ética está compuesta de valores, conforma valores, que esta palabra proviene del latín valere, que significa salud, que significa lo bueno. Y si nosotros hablamos de algo que tiene valor, estamos hablando de algo que es bueno para nosotros. Entonces, si nosotros tenemos ética en nuestra profesión, vamos a ser buenos profesionistas en cualquier ramo, en cualquier materia. Entonces,
Es simple. En la profesión que ustedes tengan, sean éticos. Apliquen la ética. Apliquen los valores. Y es cierto, como lo comentaban aquí algunos panelistas, que también la ética viene de valores y esos valores nos lo inculcan desde la familia, desde los padres. Y si nosotros tenemos esos valores, los vamos a aplicar a nuestra profesión. Para mí, como ministerio público, es difícil. Ustedes lo saben. Cuando dicen, te van a llevar ante el ministerio público, ¿qué es lo primero que piensan? ¿En cuánto me va a salir, verdad? Entonces, es difícil. Es difícil. Por allá preguntaba un compañero que decía qué valores conforman la ética o se aplican en la ética. Si estamos hablando que algo que tiene valor es lo bueno, o sea, es infinidad de valores. Todo lo que sea bueno es ético. Y lo que no, por supuesto, es ético. Entonces, si estamos hablando de que un profesionista tiene ética, es un buen profesionista. Entonces, ¿qué quieren ser ustedes? ¿Buenos profesionistas o malos? Entonces, si quieren ser buenos profesionistas, tienen que tener ética profesional. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? ¿Ya tenía algún tipo de...? Siguiente pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Karen Marcelín, soy estudiante de la licenciatura en Derecho y mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede actuar con ética en todo momento o circunstancia o la ética hoy en día forma parte de una virtud que por momentos parece inalcanzable? No, claro que sí se puede. La ética es una decisión. ¿Puedo ser ético o no puedo serlo? No soy ético, bueno, entonces seré corrupto. Pero siempre será una decisión la manera en la cual voy a proceder. En cuanto a los valores que yo voy a utilizar en la ética, bueno, pues por principio de cuentas, ya que hablamos de varios, simplemente quiero recalcarlos: el respeto, el respeto por el prójimo y la honestidad. En la medida en que nosotros seamos sinceros en nuestro proceder y tengamos el respeto por el cliente, tendremos que ser éticos por cuanto a todo lo demás, que hace falta. Esa sería la respuesta. Yo hace un momento les mencionaba que tenían que llegar a un punto de identificar quiénes son ustedes, porque no pueden haber dos personas en una persona. No puedo ser de repente lindo y amable y de repente grosero y agresivo. Tengo que ser congruente con mis pensamientos y con lo que soy en el exterior, lo que estoy mostrando. Porque no, en cualquier momento no puedes estar siendo algo que no eres, porque va a llegar el punto en que vas a ser el no. O sea, tu mente va a generar un estrés tan grande que no vas a saber quién eres. Por lo consiguiente, tienes que saber conocerte a ti mismo, para entonces ser congruente en todo lo que tú hagas, tanto en la escuela, en el trabajo, con tu familia. Tienes que ser la misma persona. No llegar al trabajo y eres tan responsable, tan confiable, tan rentable que ni tu jefe te quiere soltar. Y llegar a tu casa y ser un desordenado, un desobligado, una persona que lleva una de la mano. No hay congruencia. O eres o no eres. O eres blanco o eres negro. Pero si eres tibio, cuidadito, porque si cae no siempre de por aquí. Claro, pero no entendí bien el concepto. O sea, congruencia, pero conforme al carácter, porque en lo personal, no es que tú seas enojo o no,
que tienen que salir, o sea, Claro que sí. ¿no? Eso No es significa que con ellos no vas a ser ético, no vas a ser, ¿verdad? Los niños no saben, no son personas, no son personas, pero más en el cambio de ética sigue todos los sentidos. El licenciado va a llegar a un trabajador que tiene 50 faltas, ¿verdad? Y todavía que o sea, el hecho de que tu carácter sea de una forma no significa que no seas ético. Aquí es donde entra nuestro principio, porque el hecho que yo sea manso, manso no significa que sea menso. Son cosas diferentes, por eso tenemos que tener bien claro que es el respeto, que son los valores: confianza, respeto, lealtad, responsabilidad, amabilidad, pero no significa que no voy a enojar. Espérate, tenemos derecho a enojarnos, porque no puedes controlar que la ira esté aquí y decir, cálmate, espérate, tómate tu tiempo, sí, te tienes que enojar, pero después tienes que abordar la situación para no faltarle al respeto a la persona diciéndola, insultándola, agrediéndola, sobajándola, haciéndola menos. Cuidado, ojo. Ahí entonces yo ya no estoy siendo ético, ni mucho menos estoy siendo una persona amable. No. O sea, por eso la religión tiene que haber una congruencia y saber verdaderamente quiénes somos. Porque lo que tú eres es lo que vas a hablar. Y sí va a haber momentos en los que te vas a enojar. Pero cuando le estés llamando la atención a esa persona, va a reconocer que hizo algo incorrecto o que tiene que mejorar de acuerdo a lo que tú le dijiste, en la forma en que lo dijiste y lo que tú estás tratando de expresar con tu comportamiento. Entonces vas a tener el respeto y la admiración de esa persona. Ya no será cualquier maestro, ya no será cualquier licenciado, ya no será cualquier doctor. Dirás, ¡wow! ¡Qué doctor! ¡Qué maestra! Los alumnos amarán a sus maestros. Regresarán solamente para ver si el maestro está en la misma aula donde lo dejaron. O si el licenciado se sigue encontrando en ese trabajo donde pudieron conocerle. O la doctora sigue trabajando en el hospital. Va a regresar porque la gratitud del ser humano es más grande que lo económico. Por eso que tenemos que tener ojo con la congruencia del ser humano. No podemos ser de cara. Identifiquen su carácter y de acuerdo a qué tipo de carácter tienen, entonces empiecen a controlarlo. No dejen que su carácter los domine a ustedes y pierdan su ética y su moral. Porque no solamente pertenece moral y principios. También eso es más sobre el ámbito personal. En el ámbito profesional también considero mucho de que tus acciones y lo que sepas hacer y cómo lo hagas habla mucho de lo que es tu trabajo y tu carrera. Normalmente siempre acudimos a un médico cuando realmente sabemos que esa persona o ese profesionista nos va a curar. Y normalmente es el que vamos a recomendar y es con el que vamos a regresar. Y lo mismo sucede con el abogado y con cualquier otro profesionista. Siempre vas a regresar con el que te dio un buen trato, con el que te dio un buen servicio y con el que te resolvió la problemática que tenías. Entonces creo que aquí lo más importante es que ustedes deben de actuar, una, con toda honestidad, dos, con profesionalismo y sobre todo prepararse, porque la preparación que tengan no solamente se acaba saliendo de la escuela, o sea, todos estamos en una carrera en donde si no te actualizas, te quedas atrás y por consiguiente ya no eres competitivo. Aquí lo importante es que ustedes mismos sean competencia de ustedes mismos, ¿sí? O sea, porque ustedes están hablando de que estamos en un municipio igual grande o pequeño, pero si ustedes se van a otro estado de la República o a cualquier otro lugar, se van a encontrar mucha más competencia y personas que probablemente estén mucho más preparados que ustedes. Entonces, la competencia real que tienen ustedes son ustedes mismos. Y sobre todo, que ante todo deben de ejercer su profesión en base a los valores que ya se han estado comentando anteriormente, en base a cuestiones éticas de manera personal, como lo que comentaba la psicóloga en cuanto al carácter y todo, pero también el carácter es algo que nos forja. El temple, lo que tiene que ver con el carácter, nuestra personalidad, es algo que ya viene con nosotros mismos. Y en muchos de los casos, perdón, pero yo también creo que al igual que la licenciada Correa, muy enojona. Entonces, al final, el carácter es también lo que nos hace mucho y nos va moldeando y nos va dejando el que en algunas situaciones tengamos que actuar ante lo que es blanco y negro, pero también es mentira si decimos que la vida es blanco y negro nada más. La vida hay muchos matices y uno de esos matices que tiene la vida es el gris, ¿sí? Y
Y eso es lo que te hace actuar en cuanto a que primero tienes que tomar una decisión para determinar si realmente es blanco o es negro, o puede haber alguna otra alternativa y no precisamente son los colores nada más. Entonces, el consejo que yo les daría es, una, que se preparen, que se sigan preparando, y sobre todo que no se estanquen y que no caigan en esa zona de confort, porque al final de cuentas eso es lo que va a venir mermando su ética profesional. Porque pueden ser muy éticos en materia personal, pero profesionalmente dejar mucho que desear. ¿Sí? Gracias. Se ha agotado el tiempo, damos por terminada esta pregunta. Siguiente pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Xiomara Olivares Rosas, de la Licenciatura de Tecnología Educativa, y mi pregunta es: ¿qué importancia o relevancia tiene a nivel personal y social hablar de ética profesional en el mundo actual? Bien, dices qué relevancia tiene en el mundo actual. Bueno, realmente ahorita en el mundo hay una completa revolución acerca de la ética. Hace un rato platicaba yo con nuestra directora, le comentaba yo que dentro de lo que estuve leyendo para venir a este panel, apareció por ahí una cita que decía algo así como que la ética por encima de la ley. Me llamó mucho la atención que a lo mejor los abogados que están aquí acaban de pensar muchas cosas, pero si finalmente estamos hablando de valores que en mi entendimiento repercuten en la conducta que finalmente está reflejada en nuestras leyes, entonces, bueno, creo que ahí es la única manera en la que me hace clic, ¿no? Creo que la relevancia de la ética es una parte que es fundamental en la vida de todas las personas. Y por otro lado, en este momento, con todos estos problemas de corrupción, con todos los problemas que tenemos demográficos, pues la ética es un tema que tiene que considerarse. ¿Qué vamos a hacer ahora, más de 1.000 millones de personas en este planeta que nos estamos acabando? ¿Qué vamos a hacer si somos o no somos competitivos? Estamos en un mundo global, todos estamos en un nivel, zona de confort o no, bueno, finalmente es en el lugar en el que queremos estar. Competencia siempre vamos a tener, competencia con nosotros, contra los de frente, contra todos. Y bueno, la relevancia de la ética desde el punto de vista, ya si lo consideramos como una filosofía de vida, pues definitivamente yo creo que el aspecto ético es algo que se dejó de dar mucho tiempo en las escuelas, que ahora se está volviendo a retomar. Obviamente los frutos, no sé, lo veremos no sé en qué año o en qué futuro lo podamos resolver, pero la realidad es que si los griegos, los romanos y todas esas culturas basaban mucho de su actuar en los aspectos éticos y filosóficos, pues creo que desde ahí tenemos una cierta respuesta. Jóvenes, Xiomara, ¿ves televisión? ¿Sí? ¿Ves televisión? ¿Escuchas la radio? Actualmente está pasando desde hace ya algunos meses unos comerciales que tienes el valor o te vale. ¿Sí los han visto? ¿Sí? Ustedes han estado escuchando a lo largo de estas pláticas, de estas respuestas que hemos estado dando, mucho la palabra de valores, el valor, los valores, muy relacionado con la ética, por supuesto. Uno enriquece al otro, o es parte del otro. Si se dan cuenta en esos comerciales, ponen situaciones de los papás con los hijos. Hay uno donde está la señora con el hijo en una de las tomas de luz y le dice: hijo, esto que vamos a hacer no se hace. Se le queda el hijo y dice:
Entonces, ¿por qué lo haces? Y así como ese hay otros, ¿no? El del estacionamiento, tienen un estacionamiento y se estacionan en un área solo para minusválidos. Igual le dice a la mamá, esto que voy a hacer no se hace. Pues ¿por qué lo haces? Esto es mucho de educación. Yo de hecho pienso que todo es educación. Por lo tanto, esto obviamente se aprende, como hemos remarcado aquí en los panelistas, que viene desde nuestra casa. He comentado en algunos grupos que, por ejemplo, en la casa de ustedes, yo desde pequeña recuerdo que podíamos ver en alguna ventana o en la orilla de un mueble o sobre la mesa un montoncito de monedas y nadie tomaba nada. ¿Por qué? Pues porque era de todos. Eso se me inculcó a mí desde pequeña. Y creo que eso ha marcado en parte mi vida, porque me ha hecho que yo desarrollara el valor del respeto, que yo considero que este es uno de los valores principales que debemos tener. El respeto hacia, digo, si tomo el dinero, ¿estoy robando yo? O sea, ¿cómo es posible? Si eso lo hago en mi casa, que es con mis cosas y mi dinero, imagínense lo que me atrevería a hacer después, que no me afecta, aparentemente. Entonces, sí es muy, muy importante para mí esto que se está aprendiendo o que se va aprendiendo desde nuestras casas y que nosotros debemos, o ustedes, como jóvenes, deben aplicar todos los días y en todos los ámbitos de su vida, no solo en el profesional. Claro que en este caso estamos hablando de ética profesional, pero yo creo que sí, efectivamente debemos ser coherentes, como decía la licenciada, debemos ser coherentes. ¿Sí? No podemos decir o exigir a alguien que no tire el basura en la calle y que hablando nosotros abramos un dulce, un chicle, lo que sea, y ¡pum! ¿No? Como luego yo les cuento a mis alumnos, me ha tocado ir en el coche y ver enfrente el coche de adelante que algo tira por la ventana. Y no saben qué coraje me da. Me molesta realmente mucho eso. Porque a mí se me enseñó que en mi casa el lugar para la basura es un cesto, un lugar en específico. No está en el suelo, o a alguien aquí se le ha dicho que en el suelo se tira cualquier cosa. No, ¿verdad? Hay un cesto. Desde eso, que yo siento que es lo básico o lo elemental en educación, todo eso nos va a ir enriqueciendo, es parte de nuestra formación. ¿Sí? Y es aquello que va a ir pues dándonos a nosotros nuestra forma como personas, como estudiantes, como profesionales, como profesionistas, como profesionales, como seres humanos. ¿Se ha agotado el tiempo para esta pregunta? Por el momento ha concluido la primera parte del panel.